Este, pues siempre debemos de dar gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y en esta ocasión también no es la excepción de que nosotros demos gracias a Él mismo por tener este tiempo de ministración a través de la alabanza, y precisamente este es un medio de gracia que Dios nos ha permitido, en el cual nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos meditar en su persona, podemos meditar en su palabra. Nuestro corazón se sensibiliza con la verdad de Dios, con lo que dice la Escritura, y nosotros tendemos una inclinación, o por así decirlo, de adorarle y de suplicarle y de ver nuestra condición, y ver la condición no solamente de nosotros, tal vez de otras personas, y también es y elevar nuestra oración en este momento que estamos de alabanza, también de nosotros admirar la grandeza de Dios, lo que es su carácter, meditando en lo que nosotros cantamos, y también nos hace ver lo pequeños que nosotros somos. Dice la Escritura que nosotros no podemos cambiar, aumentar un codo en nuestra estatura por más que nosotros querramos. Y también no podemos nosotros cambiar el color de nuestro cabello. Bueno, a lo mejor sí podemos pintarlo, pero no lo podemos cambiar, ¿verdad? Y eso nos lleva a confiar en Dios, o sea, confianza en Dios. Tiempos como estos son muy preciados y muy deseados por cada uno de los hijos de Dios, para buscar una comunión con Dios, de tal manera que resulte en una frescura espiritual en las vidas de aquellos que, como bien dice la Escritura, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, por este y otros medios de gracia que Dios nos ha dado, que los podemos tener en nuestra casa también, a través de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación y otros más medios que Dios nos ha dado, Dios nos bendice y damos gracias a Dios por eso. Hermanos, hemos estado hablando acerca de temas de la familia, y quiero que vayamos al libro de Génesis 1, en el verso 28, que es algo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Es algo muy interesante. Y pienso que es muy, muy importante. En Génesis 1:28, si nosotros nos centramos en el contexto de lo que ya se ha hablado en las predicaciones pasadas, y en el contexto del libro de Génesis habla acerca de la creación, nosotros sabemos bien, perfectamente, por la palabra misma, y porque sabemos que la palabra es verdad y tiene evidencia de que es la verdad y es inspirada por Dios, que cuando Dios hacía las cosas en los diferentes días que los iba haciendo, hay varias frases que dice: y vio Dios que era hermoso. La Escritura también en otro pasaje dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y entonces Dios va haciendo de su obra maestra de la creación. Dice la Escritura que y vio Dios que era bueno y que era bueno en gran manera. Y así también la creación, la institución del matrimonio, Dios la estableció de esa misma manera, y de tal forma de que Dios le da ese nivel de la misma creación de que era bueno en gran manera. La creación toda, el sol, la luna, las estrellas, el mar y todas las plantas, y también la misma creación del hombre. Y en este verso de Génesis 1:28, de igual manera, vamos a leerlo, y dice de la siguiente forma: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría, que me dé a mí también la capacidad de expresarme, de explicarme, y que con la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros podamos centrarnos en lo que Dios quiere para uno de nosotros, porque realmente en este tiempo donde hay muchos polos opuestos, somos tentados a tomar las ideologías del mundo, de acuerdo a nuestras concupiscencias, a tomar lo que a nosotros nos parece bien. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, nosotros entendemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y Cristo Jesús es el modelo perfecto. Su palabra y su voluntad es el estándar por el cual nosotros debemos de evaluar todas las cosas, y a través de la palabra de Dios nosotros debemos de entender nuestra existencia. Por ahí alguien decía, vamos a orar, permítame, ahorita, por ahí antes de que diga, después de que diga esto, oramos. Dice, si realmente aceptáramos la teoría de Darwin como verdadera, entonces, que bueno, es una teoría, se derivan 5 cosas. No me acuerdo de las 5, pero voy a decir algunas, tal vez si me acuerde. La primera, de que no hay vida después de la muerte. Otra, de que bueno, no hay punto de partida para la moralidad. Realmente este mundo no tiene sentido, y también que no tenemos un libre albedrío, si es que fuera cierto el asunto de la teoría de Darwin. Pero realmente nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos un punto de partida, tenemos claridad al respecto, y también lo podemos evaluar con respecto a al efecto que han tenido las personas que fielmente han obedecido a su voz. Lo podemos corroborar que realmente así es a través de la historia, de vidas transformadas, de vidas que han hecho de la voluntad de Dios, que se han apropiado de sus vidas, y hemos visto no solamente hijos, hemos visto padres, esposas, esposos satisfechos, transformados y cumpliendo la voluntad del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros, por el bien, Señor, que tú nos permites recibir. Y Padre, no solamente el bien material, no solamente las cosas que nosotros hemos recibido, como las cosas que podemos ver, sino también por la presencia tuya, por la compasión que tú tuviste y que tú tienes para atraernos hacia ti, y también de llevarnos por ese camino que es conforme a tu voluntad, siendo muy paciente para con nosotros, siendo muy bueno. Te damos gracias por esta grande bendición que tenemos, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender el propósito de tu voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sinceros para contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a leer ahorita Génesis 1:28. ¿Y por qué le digo que hay muchos puntos, muchos polos muy opuestos? Por ejemplo, de las personas que tal vez, que en vez de centrar su vida conforme a la verdad del Evangelio, tienen puntos muy extrapolados de la verdad. Por ejemplo, podemos conocer a gente que trabaja demasiado trabajadora, demasiado, que si alguien preguntara, ¿es bueno trabajar? Y podemos decir, sí, es bueno trabajar, pero en el temor del Señor. Y en algunas personas, de tanto que trabajan,
que descuidan a su esposa, descuidan a su familia, descuidan a sus hijos y todo eso. Pero también podemos ver el otro extremo, las personas que entran en una forma de pensar de que la vida aquí va a ser tan momentánea que no es necesario nosotros esforzarnos por trabajar y de tal manera que pueden tener 3 días de trabajo, 2 días, pero hacen padecer a su familia. Y también de esta manera esa persona no glorifica a Dios con su vida, no le da la gloria, porque ese no es el modelo que Dios quiere. Y bueno, y le hemos pedido a Dios de que Dios nos ayude y nos dé la capacidad para ver como Dios ve, que sin lugar a dudas su voluntad es buena, santa y justa. Vamos a leer el Génesis 1:28 y dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El primer punto que quiero yo tomar aquí en esta parte es que es una bendición lo que Dios le concede al hombre, a Adán y Eva en aquel tiempo, y a pesar de la caída del hombre, después de la caída y de la expulsión del hombre del huerto del Edén, ese mandamiento y esa bendición siguen en pie. Dice la palabra: y les bendijo Dios. En primer lugar, que es una bendición. ¿Y qué es una bendición? Es tener favor y buena voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste esa bendición? La bendición que Dios nos dio y que Dios dio a los primeros padres es que se fructificaran, que se multiplicaran y llenaran la tierra y la sojuzgaran. Algunas personas, algunos teólogos le llaman a esta parte, Génesis 1:28, el mandamiento cultural, que lo pueden apuntar como 2 cosas importantes: la primera, de formar familias, y la segunda, de la gobernanza que la creación debe de tener, no solamente en las actividades agrícolas, sino en todo. Tenemos que gobernar. Dios nos ha puesto para gobernar en todas las actividades que tenemos, ya sea la madera, ya sea el metal, ya sea las computadoras, las fibras ópticas, ya sea las ondas sonoras. Tenemos, o Dios nos ha dado ese mandamiento de gobernar. De esa manera, Dios le está dando al hombre que lleva su imagen, está dando la facultad de hacer familias y también de gobernar la tierra. Bueno, no vamos a hablar del segundo aspecto, vamos a hablar del primero. En este tiempo donde la mentalidad o las ideologías con respecto de no tener hijos o no tener muchos hijos ha estado populando, de tal manera que en muchas iglesias o en muchas personas, siendo cristianas, en vez de tomar la ideología que marca la palabra de Dios conforme al modelo de Dios, están tomando una ideología que no se conforma a la verdad del Evangelio. Y claro, aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que hablar al respecto definitivamente, porque el punto de lo que no está hablando Dios es que solamente se tengan hijos por tener. No, eso no se refiere el Señor. O que solamente Dios quería una granja. Si Dios quería nada más los hijos, pues hubiera puesto una granja. Pero no es el asunto. El pasaje de la Escritura dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y en la primera parte, porque algunas personas pueden decir: ya ve, yo tengo 12 hijos, yo estoy cumpliendo con el mandato de Dios. Lo vamos a ver. O sea, el asunto no era que
el asunto completo de lo que dice en esta parte de la Escritura, no solamente que se tuvieran hijos irresponsablemente, no solamente que se tuvieran hijos como los borreguitos, como los becerros que se tienen allá y se abandonan y se dejan al olvido, y que bueno, el hombre que tiene esa familia grande dicen, ya ven, yo sí soy hombre, yo sí cumplo con ese mandamiento, pero no se refiere a eso nada más, no se refiere. Lo vamos a explicar de esa manera. Y en primer lugar, vamos a ver lo que significa fructificar. Fructificar es llevar fruto, obviamente. Podemos nosotros compararlo con una planta de limón, o con un cactus, o con una de esas matas que dan cualquier fruto. Pero si yo esa planta de limón la riego, bueno, previamente antes la sembré y todo eso, ya pasaron el tiempo que debe pasar, y me da 2 limones esa planta, ya en su tiempo ya de madurez, y me da 2 limones. Mi pregunta es, ¿fructificó? Sí, dio fruto. Si me diera un limón, yo pudiera decir, sí, fructificó. Pero Dios es muy claro, dice fructificad y multiplicaos. Voy a poner el ejemplo de algunos países como en España, del índice de natalidad es muy pequeño. Ya se habla de 1.5, etcétera y todo eso. ¿Qué va a pasar con esas sociedades? De los cuales aquellas sociedades que el índice de natalidad tiene 1 o 1 punto y cacho. ¿Qué pasa con esas? ¿Cuál es la tendencia? ¿Es la tendencia a qué? A desaparecer. O sea, van haciendo menos. Van haciendo menos. En otras palabras, hay más gente adulta, hay menos jóvenes y hay menos niños. Entonces, si nosotros tuviéramos de a 1, realmente no se iba a cumplir el propósito de Dios. No se cumple. O sea, dice la Escritura, fructifiquen. ¿Hasta dónde debemos de fructificar? Que se multipliquen. ¿Con qué propósito? Que llenen la tierra y sojuzgadla. Aquí hay muchas cosas, perdón, que nosotros tenemos que ver, porque realmente, ¿de quién es la vida? ¿O quién da la vida? Dios. Dios es el que da la vida. Y lo hemos visto, hay personas que quieren tener hijos, que le ruegan a Dios, que van con el ginecólogo, que buscan de 1000 maneras tener hijos y no tienen hijos. Y podemos ver que hay personas o parejas o matrimonios que ni siquiera les preocupa la gloria de Dios, ni nada, y están teniendo 1, 2, 3, 4, 5 hijos. ¿Por qué? Porque de Dios es la vida. Y aquí entonces más adelante nos ubicaríamos más bien en nuestras intenciones, en las intenciones que tienen las personas, porque este es un tiempo en el cual a los hijos ya se les está viendo como una carga, a los hijos se les está viendo como un estorbo, a los hijos se les está viendo como un impedimento para desarrollar mi libertad, para desarrollar mis carreras, para desarrollar mi trabajo. Pero esa no es la mentalidad ni el objetivo inicial de las familias. Que Dios haya establecido las familias para que se fructifique, para que se multiplique, para que llene la tierra y para que se sojuzgue, se necesitan familias. Y precisamente una familia, para formar una familia, ¿qué se necesita? Matrimonios. Y de tal manera que en este tiempo mucha gente está viendo como un estorbo algunas personas que llegan a casarse y dicen, ¿sabes qué? Por estos 10 años no vamos a tener hijos, nos vamos a dedicar a disfrutar nuestra vida. Vamos a ir por aquí, por allá. Yo he sabido de algunos casos, y que cuando pasan los 10 años de su matrimonio, dice, ahora sí vamos a tener hijos. ¿Y qué pasa? No pueden tener hijos.
No lo sé, no lo sé. No lo sé, yo creo que el doctor Eric muy bien nos daría una explicación al respecto de esto. Sin embargo, la intención que nosotros tenemos al decir, ¿sabes qué? No quiero, no quiero. Y podemos poner muchas cosas al respecto, muchos pretextos. A lo mejor me platicaba con mi esposa de un asunto que en tiempos pasados, ya muchos años, pero muchos años atrás, con una compañera que dice, yo si me llego a casar, dice, y si llego a tener un hijo, si me desvela mi bebé y me levanta temprano, yo también lo voy a desvelar a él, que se levante. ¿Por qué? ¿Por qué nomás yo he de sufrir? ¿Por qué nomás yo he de padecer? Aunque no haga nada él, pero que esté despierto. O sea, ya hemos llegado a esa mentalidad de que, bueno, ¿por qué yo nada más he de sufrir? Y lejos, porque realmente lo es, y lejos de ver la paternidad, y lejos de ver la maternidad, y lejos de ver la familia, y lejos de ver a los hijos como realmente son, como Dios los ve, estamos postergando nuestra decisión y la estamos ignorando y la estamos haciendo a un lado, lejos de ver lo que Dios nos da como una bendición, porque eso realmente es una bendición. Lo estamos nosotros viendo como algo que no lo es. Y realmente, y lo vamos a ver, porque también, hermanos, si bien los hijos, y así lo dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en su juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Si bien son una bendición, en el orden divino, en el modelo divino, también pueden ser un dolor de cabeza o una maldición, por así decirlo, cuando nosotros no los criamos en el temor de Dios. Y hay pasajes, los hijos de Samuel, también hay pasajes en la escritura que dicen, ¿no? O sea, que es dolor de cabeza a la que le dio a luz. ¿Por qué precisamente? Porque el asunto no solamente es decir, bueno, es que tengan hijos, que las personas tengan muchos. No así, sino en el orden de Dios, en la voluntad de Dios. Y hay muchos factores que tenemos que considerar. Sin embargo, el propósito de tener hijos, porque hay muchas malas ideas para tener hijos y también para casarse, es que nosotros, el propósito, le demos gloria a Dios, le glorifiquemos. Nosotros le honremos a través de nuestro matrimonio. Nosotros reflejemos el carácter de Dios como Dios es. Así también nosotros reflejemos su gloria. Y también en el aspecto de la crianza de los hijos, nosotros le llevemos la gloria a Dios a través de las vidas de nuestros hijos. La Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como bien dijo Jacob en el día que se presentó con su hermano, estos son los hijos que Dios me dio. Es más, ni son sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios le ha puesto en sus manos. ¿Para qué? Para que usted pueda ser usted el mayordomo conforme a la voluntad de Dios de esos hijos. Entonces, es una bendición, es el proyecto de Dios de llevar hijos que le den gloria. ¿Qué está implícito en esta frase de fructificad y multiplicaos? La formación de familias. Y quiero, bueno, aunque ya se ha dicho, no está por demás, para vosotros es seguro y para mí no es molesto que lo podamos aclarar de una manera muy rápida.
la formación de familias en este mandamiento que Dios nos está dando es a través de un matrimonio, y ese matrimonio está fundado o está formado por un hombre y una mujer. Para cumplir precisamente los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. No para nuestros propios intereses. Algunas personas lo ven así, con propios intereses. También otro punto que tenemos que señalar de una manera rápida es en complemento, no en competencia. O sea que Dios hizo varón y hembra, hombre y mujer, y ellos son una sola persona que le van a glorificar a Dios, y sin embargo son muy diferentes. Son diferentes físicamente, son diferentes en forma de pensar, también son diferentes en la cultura, pero se conforman, se unen. El profe ha comparado el matrimonio como un candado y una llave. Funcionan cuando están las dos. Cuando es solo uno, no funciona. James Dobson compara el matrimonio como una bicicleta. Dice que el hombre es los pedales y la mujer es el freno. Si avanza mucho, dice, sin frenar, la bicicleta se va a ir a estrellar. Pero si nada más se frena, pues no avanza uno. Y es cierto, nada más que en el mal concepto del hombre que tiene es a competir ahí. Compite uno. O sea, yo soy el que trabajo, yo soy el fuerte, tú eres la débil, tú eres la que, etcétera, la que no haces nada. Y entonces empieza uno en competencia. Y realmente en el principio Dios crea las cosas para complementación. Y realmente así lo es. Se complementan mutuamente, y de esa manera es como le dan la gloria a Dios a través de esa diferencia, pero en unidad. Eso lo podemos ver en el cuerpo humano. No todos somos manos, no todos somos ojos, ni todos somos pies, y los pies nunca dicen: ya me cansé de ser pie y ahora ya he cargado el cuerpo tantos años y ahora ya no quiero trabajar. O el ojo o la boca, ninguno de ellos puede decir: yo soy más importante que tú. Son necesarios, se complementan. Ahora, es el matrimonio de un hombre y una mujer, porque realmente matrimonios de hombres con hombres no se pueden fructificar, menos multiplicarse. Matrimonio de mujer con mujer definitivamente es hasta en contra de la misma naturaleza, que alguien pueda pensar que dos personas del mismo sexo puedan reproducirse. Eso no se puede, es inconcebible realmente. Y otra parte que a lo mejor pudiéramos nosotros ignorar es en comunión con Dios. Esa pareja se formó en comunión con Dios allá en el huerto del Edén, o sea, en comunión directa con Dios. Y esa comunión con Dios hacía que aquel lugar y aquella relación y todo lo que pasaba allí fuera un agradable refrigerio, una vida totalmente diferente a la que nosotros vivimos. La presencia de Dios hacía una diferencia tan grande que cuando el hombre pecó, Dios aparta su presencia y los deja. Ellos conocen su pecado, ven su realidad, y entonces Dios pronuncia sentencia contra ellos y ahora están en otra condición. Pero a pesar de eso, el matrimonio, la familia y la crianza de los hijos se mantienen de la misma manera como una bendición. Ok, que aquí, bueno, podemos hablar también de la condición del hombre, que el hombre cuando cae,
y nosotros como descendientes de Adán. Y también que nosotros hemos pecado y nosotros buscamos nuestras propias glorias o nuestros propios propósitos o lo que nosotros queremos. No nos conformamos a la voluntad de Dios de tal manera que no podemos ver lo que Dios ve y no podemos nosotros ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en esa bendición de tener familia, de ser una familia, de vivir en matrimonio y de tener hijos. Ok. Entonces, ¿qué implica el mandamiento y bendición del Señor? Es que sean fértiles y que tengan hijos. Hay diferentes traducciones. Ustedes pueden ver algunas traducciones en su móvil, en cualquier dispositivo, y va a decir, voy a leer la traducción Dios habla hoy. Dice, tengan muchos hijos. La nueva versión, la NBV dice, tengan muchos hijos. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Tener hijos para su gloria y llevar una descendencia piadosa para Dios. Ahora, entendemos que no todos, igual como en el caso de Sara, no podía tener hijos. Es más, Sara nada más tuvo a Isaac, de acuerdo a los registros bíblicos. También en el caso de Isaac y Rebeca, tuvieron solamente 2. Realmente esa fue la voluntad del Señor, para que ninguno de nosotros entre en una condenación de decir, bueno, es que yo tengo uno. Y bueno, y también les voy a decir algo, ¿no? A veces la presión que las demás personas ejercen sobre nosotros, recién nosotros nos casamos y bueno, nosotros como si nada, normal, ¿no? Pero no faltan las personas que ya van 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses y se acercan, ¿y qué? ¿No van a tener hijos? Sí, o sea, y ya se acerca otra, ¿y qué, no van a tener hijos? ¿Y qué, no van a tener hijos? Sí, pero nosotros no somos los que damos la vida. Nosotros no somos los que decidimos si vamos a tener hijos o no. O sea, sí queremos tener, pero a veces esa presión de decir, oye, y ya, o a lo mejor los abuelos, y ya quiero que tengan hijos, y ya quiero, sí, pero también debemos de entender que uno no puede decidir en el punto de decir, ya lo quiero tener, y no, nosotros no. Dios es el que da la vida. Entonces, aquellas personas que Dios les ha dado uno, alabamos a Dios por eso. Y aquellas personas que Dios les ha dado 5 o 6 hijos, también le damos gloria a Dios por eso. Sin embargo, también debemos de complementar esto con el resto de lo que Dios quiere, porque reitero, el asunto de esta enseñanza, o lo que nos refleja aquí la Escritura, no es que solamente tengamos hijos por tenerlos, o que tengamos una granja nada más y que desatendamos a esos hijos, porque eso sería una irresponsabilidad de nosotros. Y que pensando en que nosotros cumplimos el mandamiento de Dios fielmente, realmente no tengamos nosotros voluntad para hacer lo que Dios quiere con respecto a todos nuestros hijos. ¿Ok? También la edad afecta mucho, la edad. También la naturaleza misma nos dice, el pasaje que leímos anteriormente dice, dice, así son los hijos habidos en su ¿qué? En su juventud. Y esos hijos se tienen en la juventud. Bueno, podemos citar 2 polos opuestos. Las personas los adolescentes o los jóvenes de 15, 16 años que tienen hijos tienen riesgos, pero la naturaleza misma nos habla de que hay una edad fértil para tener a los hijos. Que hay una edad fértil, hay diferencias, varían mucho las diferencias de edades, pero todas se van pareciendo, ¿no?
de la edad, algunos apuntan de los 20 años a los 35 es la edad ideal para tener hijos. Naturalmente Dios nos está diciendo para cumplir su voluntad, es en esa edad. Dice, así son los hijos habidos en su juventud. Ahora, y es de entender, puesto que si una persona se casa ya grande a los 40, 45, y las demandas que los niños chicos nos ofrecen. Por ejemplo, nosotros tenemos en la casa 2 perritos y mi hija pues los mira. Y el más chiquito es juguetón, sube, baja, ladra, agarra cualquier bolsa, la sacude y hace todo. Y me dice mi hija, papá, ¿y el perro grande? Sí, ¿por qué no juega? O sea, ¿por qué no quiere hacer como el otro? Es que ya está grande. Es que ya está grande. Y así también pasa con nosotros. Imaginémonos a una persona adulta que se casa. Bueno, así lo dice la Escritura. Así son los hijos habidos ¿en qué? En su juventud, o sea, en la flor de la vida, cuando el joven, el hombre, el esposo es joven y saca a los niños, vamos a correr y vamos a jugar y vamos a hacer esto y todo eso. No es aquel hombre gruñón que dice, vete tú, vamos a correr en bici, dile a tus primos, oye, vamos a etcétera, estoy cansado, oye, eso. O sea, porque ya se cansó o se siente muy cansado. Y que realmente en Puebla había un hombre de 72 años haciendo ejercicio en el jardín, en un parque, y 1 hora duró haciendo ejercicio, sus ejercicios de abdominales y todo eso. Y le pregunté, ¿por qué usted hace ejercicio? Dice, es que me lo recomendaron. Dice, yo tengo diabetes, pero este ejercicio me cae muy bien. ¿Cuántos años tiene? 72. Está bien. Me dio una lección más que debemos de tomar, que dice la Escritura, dice el ejercicio físico para poco es provechoso, pero no dice para nada es provechoso. Y médicamente lo podemos comprobar. Personas que hacen ejercicio tienden a ser más saludables, entre otras cosas. Bueno, seguimos más adelante. Claro, las mujeres que no se han casado no tienen de qué preocuparse, puesto que Dios no les pedirá cuentas de algo que no les ha concedido Dios. La casada tiene cuidado de las cosas de su esposo y la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Ok? Realmente Dios no aprueba los hijos fuera del matrimonio. Ya lo he reiterado, o sea que se diga, bueno, entonces si se trata de tener hijos, pues entonces pues hay que tenerlos de cualquier manera. No, no es eso. Dios busca familias, Dios busca una descendencia. Dios busca que esos hijos sean gobernados, que sean enseñados en el temor de Dios. Dios busca que le levantemos a través de nuestros hijos, le reflejemos su gloria, la gloria de Dios. Un autor decía, ¿qué se necesita para tener hijos? Biológicamente, pues un hombre y una mujer en edad fértil. Pero no, a eso no se refiere la palabra del Señor, nada más que se tengan hijos, así por tener. No, lo que Dios quiere es que nosotros levantemos una descendencia para Dios, una descendencia que le dé gloria, que le glorifique. Y hay unas razones equivocadas para tener hijos. En una cierta ocasión, 2 personas se casaron y al ver el hombre que no le podía dar descendencia a aquella mujer, porque así puede ser, la Escritura nos habla que en el caso de Sara y en el caso de algunas otras personas que eran estériles, el hombre al poco tiempo se divorció. La razón, no me da hijos. Malas razones o razones equivocadas para tener hijos, para que sepan los demás que soy hombre. Algunos otros dicen, porque a mí me gustan las familias grandes, o sea, yo quiero tener muchos hijos porque ese es mi gusto. Otros dicen, los niños traen mucha alegría a la casa y a la edad de 3 hacen muchas chistosadas. O sea, prácticamente, como dice, o sea, me gustan sus chistosadas. Es un mal motivo, o sea, casi diciendo son unos payasitos. Quisiera yo tener alguna alegría. Otros dicen, bueno, es que las huellitas, la ropita, los pasitos, etcétera, es que son muy tiernos.
sí, son tiernos, pero no son algunas razones correctas para tener hijos. Otros dicen, quiero que alguien me mantenga cuando yo sea grande. Alguna otra, la presión de los padres o de la sociedad. Ahora, ¿cuántos hijos nosotros debemos de tener? La Escritura no dice el número de hijos, porque como ya se los dije anteriormente, Dios es el que da la vida, nosotros no somos. Entonces, ¿por qué estamos compartiendo esto? Porque en la sociedad, allá afuera, hay mucha ideología para no tener hijos, porque se piensa allá afuera que el hecho de casarse es que tu vida ya se acabó. Incluso escuché cuando yo tenía como 12 años, dice, ya se casó, ya se amoló y ya no sé qué y todo eso. O sea, como diciendo, si te casas, te va mal. Y que también actualmente las personas están viendo a los hijos con desprecio. No voy a poder hacer mi carrera, no voy a poder trabajar, no voy a hacer esto, no voy a ver el otro. Entonces, en esa mentalidad que tienen las personas, es que el rechazo, incluso mi esposa me decía, dice, ya hay hasta bodas en las cuales, bodas seculares, bodas del mundo, que dicen, sí, vengan a la boda, pero no traigan a sus hijos. Ay, yo dije, ¿por qué? Dice, porque los hijos, pues ya ves que se meten por donde quieran y todo eso, pues, o sea, hacen travesuras. Entonces, o sea, quieren las cosas así. Y entonces, el hecho de tener hijos para ellos es una molestia. Es algo que en la mentalidad del mundo dices que me dan lata, me fastidian, etcétera, y todo eso. Entonces, en la Biblia no hay nada establecido, sino realmente a que nosotros debemos de estar dispuestos a llevar esa descendencia para Dios. Hay motivos cerrados ahora para no tener hijos. Algunos dicen, los hijos vienen aquí a sufrir a la tierra. He escuchado a algunas personas que ellos dicen, es que los niños no queremos tener hijos porque los hijos vienen aquí a sufrir a la tierra. Otros dicen, es que necesito estudiar, necesito hacer la otra carrera, es que necesitamos ganar más dinero. Otras personas no quieren tener hijos por guardar su apariencia física, quieren mostrarse siempre esbeltas, siempre jóvenes, y entonces dicen, si yo tengo un hijo, me va a afectar mi figura, la cintura, la estatura, la hermosura y todo eso. Entonces, otros dicen, queremos disfrutar de la vida. Otro punto para no tener hijos, dice, ya somos muchos en la tierra, ya hay una sobrepoblación en la tierra, lo cual no es verdad. Es una de las estrategias de las personas que quieren controlar la natalidad para que a través del aborto y a través de otros medios se haga creer que realmente somos muchos. Al final de cuentas, la vida la da Dios. Hay otras que dicen es que dan muchos problemas, desvelos, se gasta y todo eso. Y realmente Dios los ha puesto como una bendición de Dios. Incluso el matrimonio, la vida en pareja y la vida en la crianza de los hijos. Si nosotros bien nos sometemos a la voluntad del Señor, nos lleva a madurar, nos lleva a crecer, nos lleva a tener la virtud de condescender, nos lleva a tener la virtud de dialogar, nos lleva a tener la virtud de sentarme, de escuchar, de aconsejar, de pensar, de muchas cosas, de lo que Dios hace en medio de una familia. Y eso es precisamente lo que también Dios quiere que nosotros nos desarrollemos en nuestro carácter. Entonces, yo creo que leamos en esta parte de la Escritura, en el pasaje que leímos que dice, herencia de Jehová son los hijos. Vamos a leerlo en el Salmo 127:5.
Y empezamos desde el verso 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Habla acerca de los proyectos de Dios, de la bendición de Dios, del diseño de Dios para las diferentes instituciones, ya sea el matrimonio, una vida misma o la vida de la familia. Si nosotros no nos sometemos al diseño maestro, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice el verso 2: por demás os que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, hay un refrán que dice: no por mucho madrugar amanece más temprano. En otras palabras, nosotros fuera de la voluntad de Dios, por más que querramos nosotros trabajar fuera de la voluntad de Dios por nuestra familia, si no es en el plan de Dios, no va a ser de bendición. Entonces dice: y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice el verso 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia, cosa de estima el fruto del vientre. El 4: como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Son como saetas en manos del valiente. En aquel tiempo, nosotros sabemos que había constantes guerras. Y nosotros podemos pensar erróneamente que ahorita ya no tenemos guerras. Que no tenemos las guerras como ellos las tenían, realmente. O sea, no tenemos que nosotros practicar que con las espadas, las lanzas, el arco, o bueno, siendo más modernos con las AK-45 y otras armas más, etcétera, y estrategias. No tenemos que pelear nosotros de esa manera. Pero lo que sí hay, y que a veces ignoramos, es que hay una guerra constante, muy constante, entre el bien y el mal. Hay una guerra ideológica entre lo bueno y lo malo, y ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Hace unos días o ayer precisamente el hermano Alejandro nos manda un video acerca de esa tendencia de la ideología de género. Y realmente, si en aquel tiempo se veían a los hijos como saetas, o sea, se les compara, y una saeta, bueno, no vamos a profundizar en eso, es una arma de guerra que va a llegar a su destino, que tiene que ser trabajada, que tiene que ser labrada, puesto que no había tiendas para ir a comprar saetas, supongo, pero se tenía que ser labrada, que cada persona tenía que hacer labrar, y que al momento de estirar está apuntando en un objetivo claro, de tal manera que con ello aquellas personas pudieran destruir al ejército enemigo. Y nosotros podemos pensar en este tiempo es que no hay guerras como tal. Hay una guerra entre la vida y la muerte. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. Hay una guerra entre la ideología de la verdad y una guerra entre la ideología de la mentira. Hay una guerra entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay una guerra entre el bien y el mal. Y realmente, ¿cómo nosotros vamos a tener que enfrentar a través de saetas bien labradas? Y dice así: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, que Dios le dio esa bendición. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y realmente no se refiere a los enemigos, sino más bien a los enemigos del reino, a los que se levantan en contra de la verdad, a los enemigos que se levantan en contra de los planes de Dios, a los que se levantan aquellas personas que se levantan
para ir en contra de la voluntad de Dios. Y como vimos hace rato, como lo comenté, esos hijos pueden ser una bendición, pero también pueden ser una maldición. Proverbios 17:25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. La bendición que se refiere el Salmo es a hijos crecidos, bien criados y preparados para la lucha o la vida. Es el resultado de un hombre que se ha dedicado a sus hijos por muchos años, se ha comprometido al amor, a la solicitud, a la abnegación, a la disciplina, la sensibilidad durante muchos años. Esa es esa bendición. Esa bendición. O sea, no es nada más del que, bueno, es que ya tengo 5 o 7 hijos y bueno, esa es mi bendición. Bueno, puede ser que se le torne maldición si usted no nos ha criado, porque lo que estamos diciendo aquí es que no es que solamente vamos a tener hijos y que sean para nuestra gloria, y es que hay personas que simplemente es que queremos tener hijos. ¿Cuál es la causa de que usted quiera tener hijos? El motivo por el cual, la razón por la cual es que queremos glorificar a Dios. La Escritura dice: ya no somos nuestros. Nosotros no nos hicimos, pueblo suyo somos ovejas de su prado. La Escritura dice que si antes utilizamos nuestros instrumentos, nuestras manos, nuestros miembros para servir a la mentira y al pecado, ahora ¿para qué vamos a utilizar, ya restaurados, ya salvados y dirigidos nuestra vida hacia la verdad? ¿Hacia dónde vamos a ocupar nuestros miembros? Para la gloria del Señor. La Escritura nos dice que somos mayordomos. O sea, no podemos nosotros estar buscando el deseo de tener hijos solamente por nuestro buen nombre o por nuestro gusto, sino más bien tenemos que centrarnos que si nosotros nos salimos del modelo de Dios y de los planes de Dios, nosotros, teniendo esos motivos cerrados, vamos a fracasar. Nosotros vamos a fallar en la voluntad del Señor, y lejos de que esto sea una bendición para nosotros, vendrá a ser como un dolor de cabeza. No es el hecho nada más de tener hijos, es el hecho de que nosotros también los sojuzguemos en el correcto sentido, y que también de esa manera nosotros nos demos para criar a esos hijos. Y así como hay motivos incorrectos para tener hijos, también hay motivos incorrectos para casarse. Hay motivos incorrectos. Y lejos de esos motivos, el punto no es glorificar a Dios, sino solamente algunos hombres por tener un poco de placer, algunos otros no sometiéndose a la verdad, solamente buscan su propia conveniencia. Pero de hecho el asunto es que deben de glorificar a Dios, deben de buscar darle la gloria a Dios, no solamente en la boda, sino antes, mucho antes y después de casados también, glorificarle a Dios. Dice Marcos 9:42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces se pregunta: ¿qué deberíamos hacer aquel varón que tiene niños, no los educa, que engendra hijos, no los alimenta, no ve por ellos, tiene descendencia y no los cuida? ¿Qué diríamos de aquel hombre? Que bien lo que merece, lo que dice la Escritura, que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces algunos pueden pensar, bueno, esto es, si así es la condición del hombre, si así es la condición del hombre, entonces no conviene casarme. Así le dijeron en aquel tiempo
al Señor Jesucristo. Si así es la condición del hombre, mejor no nos casamos. Si así son las cosas, mejor no tengo hijos. Es la mentalidad de algunas personas. Es que, ¿sabe por qué yo no tengo hijos? Pues que la verdad es que si mis hijos van a ser bien rebeldes, bien desobligados, pues ¿para qué quiero tener muchos? Mejor no tengo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Cuando Dios le habla en la parábola de las minas, aquella persona que cubre en tierra su mina, ¿por qué? Porque ve a Dios como un hombre muy duro, y entonces escondemos nuestro talento. Pero al final de cuentas, Dios nos va a juzgar, ya sea por tenerlos y no criarlos, o por no quererlos tener, por encubrir, por guardar ese talento, porque bien sabemos que sí, que también hay personas que son eunucos, que no pueden tener hijos, pero no son todos, no son todos, y sin embargo son pocos. Y claro, eso no es aplicable, por ejemplo, a las personas que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que bueno, si Dios no les permite casarse, no, Dios no las condena, porque realmente Dios no nos va a pedir cuentas de algo que nos ha dado. Sin embargo, aquellas personas que ya están casados, de la misma manera, el que tiene miedo a criarse, también algunas personas cuando se van a casar llegan a tener miedo, dice, bueno, ¿y qué tal que si el otro apostata? ¿Y qué tal que si yo no? Etcétera. Pero realmente, si Dios nos está llamando a eso, y si Dios no nos ha dado el don de ser célibe, entonces debemos de confiar en Dios, claro, con los ojos abiertos, ¿verdad? Bueno, yo estuve escuchando algo, mi hijo me compartía de lo que vieron en el campamento, y bueno, yo me pongo a pensar, es mi punto de vista muy personal, que como bien han dicho los hermanos, algunas veces en citas ya así como para cortejar, algunas personas dan lo mejor de sí, ¿sí? O sea, como que si yo me ponga de acuerdo y diga, ¿sabe qué? Nos vemos en tal día, tal hora y todo eso. Cada quien da lo mejor de sí. O sea, yo voy a dar mi mejor apariencia, yo me voy a vestir bien, yo voy a tratar de dar un buen carácter, una cualidad realmente. Pero si nosotros tenemos los ojos abiertos, nosotros podemos dar cuenta realmente cómo viven muchos. O sea, que aquel joven no necesita, en mi punto de vista, no quiero decir que ese sea ley. O sea, que aquel joven puede solamente abrir los ojos y en su vida normal, cómo es, cómo hace, qué dice, cuáles son sus intenciones, qué es lo que publica, qué es lo que habla, y todo se puede dar cuenta fácilmente de que, porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, por ejemplo, en reuniones de oración, a ver, reuniones de oración, no, pues Chole no llegó. Ya me estoy dando cuenta. ¿Cuántas reuniones de oración hemos tenido? 10 reuniones de oración. ¿A cuántas llegó? A ninguna. Bueno, ya puede uno pensar, a ninguna. Simplemente al momento de la adoración, es una persona que exalta la grandeza de Dios, que se entrega a alabar a Dios. No, es una persona que cuando está cantando está mirando allá los gorrioncitos que vuelan, ya está checando la hora y todo eso. O sea, ya uno está viendo, o sea, está siendo responsable en su servicio. No, llega después de la hora, llega cuando quiere, etcétera y todo eso. Entonces uno ya va teniendo una idea realmente del calibre de aquella persona, etcétera. Obedece a sus padres, se somete a sus padres. No, casi no. Es que mira,
Por ahí dice un mal refrán o un buen refrán que a mi esposa a veces no le gusta que lo diga. Dice, no faltará un zapato roto para un pie podrido. O sea, en otras palabras, así del tal, así como es, para el cual así va a encontrar, así un mundano va a encontrar una mundana, porque no se van a entender. Y un espiritual va a encontrar una persona espiritual. Y entonces a través de la vivencia normal, ¿sí?, se puede uno percibir de su vida, hasta la de la vida espiritual. A veces cuando nosotros tenemos reuniones, y no porque estemos fisgoneando a los demás, pero podemos escuchar y hasta se nos hace raro de que la misma oración que ora aquella persona la dice cada 8 días, la mismita. Señor, queremos que vengas como poderoso gigante y que hagas obras grandes y que así tu reino sea establecido. Y en los otros 8 días queremos que tú seas engrandecido, que hagas obras grandes y que vengas como poderoso gigante. Y entonces uno dice, no lee la Biblia esta persona, no está siendo alimentado, no tiene ese renuevo, esa vida que le lleve a tener esa vivacidad en la escritura y en la oración. Y hecho, también la oración es un filtro que cuando se dice oración, algunos como que dan la vuelta y se van. Pero dice, va a haber taquitos, va a haber mole, va a haber esto. Se dan la vuelta y se viene. O sea, entonces dan a entender, o sea, el placer le gusta. No le gusta el compromiso. En fin, porque algunas personas no quieren tener hijos y no lo ven como una bendición. En parte por la caída, por el apartamiento de la voluntad de Dios con respecto a los buenos propósitos, por el egoísmo. No le quieren dar gloria a Dios. Y realmente a través de Jesucristo nosotros somos llamados por su gracia a la reconciliación con Dios, puesto que antes estábamos enemistados con Él y por medio de nuestro pecado, Pero ahora, siendo hijos de luz, Dios quiere que seamos instrumentos para su gloria, de tal manera que sean restauradas todas las cosas como Él las diseñó. Y si es cierto, vamos nosotros a tener que padecer, vamos a tener que darnos por nuestros hijos, vamos a tener que sufrir, pero, Dios ha prometido que eso será una gran bendición, una gran satisfacción en tener a nuestros hijos. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, si tenemos hijos, si yo tengo hijos, sí me he dado cuenta de que yo no soy el ejemplo que debía ser. Que sí que no me he convertido, que he tenido malos motivos para formar una familia, que he tenido malos motivos para tener hijos o para no tenerlos. Lo que Dios nos llama es que nos volvamos a Dios. Seguramente aquella persona que con malos motivos no ha querido tener hijos o que no ha querido hacer la voluntad de Dios es porque ha estado viviendo en sus propios caminos, ha estado viviendo en sus propios pensamientos y realmente no ve como Dios ve conforme a su propia voluntad. ¿Qué necesita hacer aquella persona? Necesita buscar a Dios, necesita sensibilizarse con Dios, necesita decirle a Dios: Señor, quiero que abras mis ojos, quiero ver las cosas como tú las ves, quiero que me ayudes, no puedo ver como, se me hace algo diferente, distinto. Y que en esa búsqueda de Dios busquemos el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ahora, si nosotros somos convertidos y no hemos visto o no hemos trabajado en pro de esa bendición que Dios nos ha dado, porque lo es, tenemos que tomar decisiones, tenemos que
arrepentirnos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que renunciar a los deseos de la carne, tenemos que renunciar a nuestro viejo hombre, que realmente es lo que nos está estorbando para que nosotros vivamos en esa vida plena que Dios quiere darnos. La Escritura dice en Tito, como el hermano lo ha mencionado ya varias veces, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y que realmente el criar hijos va a llevar a nosotros una entrega, requiere de una entrega, requiere de un esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de tiempo, requiere de paciencia, requiere de búsqueda de Dios, requiere de que vayamos con Dios y suspiremos y tomemos fuerzas y la paz de Dios nos fortalezca y nos dé una respuesta para decir: Señor, en tus manos está la vida de mis hijos y mi vida. Realmente necesitamos buscar de la presencia de Dios para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces, los motivos por los cuales nosotros no tenemos hijos o tenemos hijos tienen que ser filtrados por la palabra de Dios. Y también tenemos que enfocarnos no solamente en eso, sino que nosotros podamos criar hijos para la gloria del Señor. Vamos a orar. Les pido por favor que se pongan de pie. Realmente la voluntad de Dios es buena, es justa, es perfecta. Y sería bueno que nosotros entendiéramos el propósito de Dios para nosotros mismos, para nuestra vida, para nuestros hijos, y que ampliamente nosotros aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él es el diseñador, Él es el que nos ha creado para alabanza de su gloria. Él es el que nos ha hecho para que nosotros reflejemos su carácter y su vida. Y que realmente fuera de los propósitos de Dios o fuera de la voluntad de Dios, nuestras vidas se tornarán en un camino viciado que nos llevará a recibir la recompensa de nuestro propio extravío. Y la Escritura dice precisamente que el hombre tuerce su camino y después contra Jehová irrita su corazón. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos creado. Señor, gracias por este don de la vida que nos has dado a cada uno de nosotros. Ciertamente es muy bueno todo lo que tú has hecho. Bueno en gran manera, Señor. También tú has bendecido, Señor, dándonos hijos. Y Padre,
permite que nuestros ojos miren como tenemos que mirar. A cada uno de los que estamos aquí, danos la capacidad de pensar para, si bien ver con mucha responsabilidad el matrimonio, tanto como ver los propósitos tuyos, también como aquellas personas que están casados y no han visto el propósito de Dios para su matrimonio ni para tener hijos, ellos puedan ver. Y aún aquellas personas que han tomado, que erradamente, Señor, han descuidado la crianza de sus hijos, ellos puedan reconsiderar, Señor, y ver, Señor, que todavía hay una esperanza, Señor Jesús. Que todavía, Señor, es el tiempo para volvernos hacia ti. Que todavía, que si bien ya no, por la edad que tienen, por su edad, no pueden criar más hijos, pero bien pueden volverse a ti, Padre, para buscar de tu ayuda, para pedir perdón, para enfocar los ojos en los propósitos y en los planes del Maestro, y de esa manera podamos tener vida. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que ni de ninguna manera tengamos miedo en casarnos, pero tampoco lo tomemos a la ligera, Padre Santo. Que de ninguna manera, Señor, tengamos miedo a tener hijos, Padre, pero también que de otra manera, Señor, los descuidemos, porque tú has dicho que son almas eternas, porque así es, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros nos formemos como hombres, y Padre, y aquellas que se formen como mujeres también, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Amén.